Buenas noches, licenciado. Igualmente, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. igualmente a todos, buenas noches, muchachos. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches a todos, igualmente. Buenas noches, licenciado. Igualmente, buenas noches. Bien, compañeros, a los que ya están presentes, pues tal vez ya estuvieron en algún curso conmigo el semestre pasado, Introducción al Derecho 1 o Ciencia Política, y a los que están nuevos, bienvenidos. Vean, siempre doy esta instrucción, por favor, en el área de chat, colocar nombre completo y número de carnet en un solo mensaje. Explicaré en algunos minutos, en este caso, las instrucciones correspondientes a esta dirección. Esperamos unos minutos más y comienza la clase. Nuevamente, un gusto saludarles. Buenas noches a los que están presentes. Por favor, en el área de chat, nombre completo, número de carnet en un solo mensaje. Explicaré en algunos minutos la relación con esta instrucción. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Igualmente, Fabi, bienvenida. Igualmente en el chat, bienvenidos a todos. Buenas noches, Lic. Igualmente, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Todavía faltan varias personas pidiendo ingreso. Vamos a esperarles a ellos y comienza la clase. Bueno. Bienvenidos a todos, buenas noches, estimados jóvenes, qué gusto saludarles, qué gusto volver a compartir nuevamente con cada uno de ustedes, los que han estado en algún curso conmigo en el semestre anterior, ya sea de Introducción al Derecho 1 o Ciencia Política, qué gusto volver a saludarles. A los que son nuevos, en este caso, tal vez no en esta sección, sino que en este caso, pues dentro de que no me han conocido, es un placer saludarles a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar este curso de Introducción al Derecho 2, dando o partiendo el curso en tres momentos distintos. Inicialmente vamos a hablar acerca de lo que es la carrera, en este caso muy propio del tema del curso fundante de este curso de Introducción al Derecho 2. Luego vamos a hablar propiamente del curso e iniciar en ese sentido este día ya dentro del curso mismo, ¿verdad? Para la primera instrucción, pues en este caso con las dudas que ustedes tienen, porque les pido que coloquen su nombre completo y número de carnet. Siempre lo he pedido al inicio y al final de cada día que tengamos clase. Tocaré ese tema, en este caso en la segunda parte del día de hoy, cuando estemos hablando propiamente de la clase. Y también, en este caso, para dar una pequeña instrucción, al inicio siempre van a estar habilitados el área de chat y el área de micrófono, ¿verdad? En ese caso, ¿por qué razón? Porque puede ser que al inicio de la clase pues tengamos alguna duda propiamente que podamos realizar o en su defecto también para colocar en el área de chat pues la instrucción que les acabo de dar. Ya cuando inicio la clase yo inhabilito en este caso el micrófono y el chat para que podamos avanzar en el contenido de la clase y en ese sentido, ¿cómo sería la instrucción? Doy el contenido y luego siempre doy un tiempo para preguntas. Es más, ahí en su dispositivo móvil, ya sea su teléfono o en su defecto su computadora, tienen la opción de levantar la mano, ¿verdad? Entonces,
para hacerlo de forma ordenada, siempre me gusta que pues, pidan mi palabra y con todo gusto en ese sentido, cuando sea el tiempo prudencial para realizar la área de preguntas, les doy la pauta porque a mí me van apareciendo así como lo van solicitando para que todos en ese sentido pues tengamos la oportunidad de participar, ¿verdad? Entonces, en el tema, por ejemplo, el horario, normalmente nos vamos a encontrar el día jueves a esta segunda hora. Yo inicio a partir de dejarles ingresar, soy bien sincero, entre las 7 menos 10, 7 menos cuarto, pero siempre inicio en ese sentido la clase cuando son las 7 de la noche en punto, ¿verdad? En esta sección G nos vamos a ver el día jueves a segunda hora, que estamos viéndonos por primera vez el día de hoy, y luego nos encontraremos también el día martes a primera hora, ¿verdad? Que es el primer horario de esta jornada nocturna. A primera hora, en este caso, comienzo a dejarles ingresar entre 6 menos 20, 6 menos cuarto, 6 menos 10, dependiendo del día. Y a las 6 en punto ya estoy dando la clase, ¿verdad? Entonces, sí, lo que sí les pido en ese sentido es, por ejemplo, la responsabilidad para el ingreso, para no estar en este caso admitiendo compañeros ya pasados 20, 30, 40 minutos. Yo siempre les contaba a sus compañeros que cuando estamos en presencial, pues ahí tenemos la oportunidad de cerrar las puertas. Yo cerraba las puertas en una hora a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y si había alguien después de ese horario, pues volví a abrir las puertas a las 6:15, 6:20 en este caso, ¿verdad? Para no perder ese tiempo, aunque sea, y ahora aún así en la virtualidad son segundos valiosos. Entonces sí les pido, ¿verdad? Por favor, que sea lo más 6 de la tarde, cuando es el horario de la mañana, del primer horario, o 7 lo más tarde, cuando es el horario en este caso de la segunda hora, para que no perdamos tiempo. Bueno, le adelanté un poco de los temas de la clase, pero para que ustedes estén conscientes del mismo. Voy a iniciar, como les dije, voy a dividir la clase en 3 momentos. Primero te va a tomar el de la clase con relación al pensum como tal, luego propiamente la clase, cuestiones muy propias de exámenes, de contenido, etcétera. Y luego ya hablar acerca del primer tema de este día, ¿verdad? Vamos a iniciar en ese sentido, queridos jóvenes, con esta clase con relación al pensum de estudios. Tiene una clase fundante. La clase fundante es en ese sentido la clase de introducción al derecho 1. Posiblemente algunos de ustedes todavía no han ganado introducción al derecho 1, pero sí en ese sentido tienen el derecho de examinarse porque tienen zona mínima en las siguientes recuperaciones que van a ver. Entonces, voy a explicar porque esto en este caso les va a servir no solo para mi clase, para mi curso, sino para las demás cátedras que en ese sentido van a recibir en toda su carrera. ¿Qué ocurre? Cuando hay una cátedra que tiene un curso fundante, ustedes no pueden ganar la clase que están cursando si no han ganado la clase fundante. Voy a explicar el caso. Hablemos de nuestro curso. Acabo de terminar con sus compañeros en la L con las de Derecho Romano y lo mismo le está esperando porque Derecho Romano también tiene fundante introducción de Derecho 1. Les explico. Por ejemplo, algunos de ustedes llevarán de zona, hablemos de una zona mínima, 31 puntos, ¿verdad? Tienen 31 puntos y con su examen final pues no pudieron ganar en ese sentido su primera introducción de Derecho 1. O sea, por lo menos tienen zona mínima, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las primeras recuperaciones. Las recuperaciones ya van a ser pronto. Yo creo que estará por publicarse el calendario de la primera recuperación. Generalmente es a final de julio o la primera semana de agosto. Entonces, ¿qué es el requisito? Porque en este caso, pues hay un derecho para poderse examinar. Es por lo menos tienes un año, 31 puntos al menos. ¿Por qué? Porque hay exámenes de 30 puntos. Entonces, si yo tengo los 31, aunque saque los 30, no gano la clase. Bueno, ok. Vamos a hablar propiamente de la introducción al derecho 1 y 2. ¿Qué relación tiene? Vamos a seguir el curso de Introducción al Derecho 2 durante este tiempo que ustedes, si no han ganado Introducción al Derecho, tienen para examinarse primera recuperación o segunda recuperación. La segunda viene siendo más o menos como finales de agosto, principios de septiembre, posiblemente, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Vamos a tratar este tema. ¿Qué ocurre? En ese tiempo, ya en este curso de Introducción al Derecho 2, posiblemente hicimos primer parcial y segundo parcial, o estamos cerca de hacer el segundo parcial. Ustedes, insisto,
no pueden ganar un curso que tenga una clase fundante, pero sí pueden hacer zona. Es decir, por ejemplo, que ustedes en la introducción al derecho 1 se sometieron a primera recuperación y no ganan, no sacan los puntos necesarios para ganar la clase. Les queda segunda recuperación. En segunda recuperación no logran tener los puntos necesarios para ganar la clase, pero sí tienen zona mínima. Entonces tienen el derecho de una escuela de vacaciones. Ahora bien, aquí comenzamos con estas barreras que nos impone, en este caso, el mismo pensum, pero que son evidentemente pues, necesarias también. ¿Qué sucede? Cuando yo llego a segunda recuperación y yo sé que no gano el curso fundante, en la clase que estoy cursando, lo que puedo realizar es primer parcial y segundo parcial, únicamente, únicamente. ¿Por qué razón? Porque si yo hiciera examen final y gano la clase, automáticamente, según el reglamento, tanto clase fundada como fundante se elimina, ¿no? Se pierde, no pueden hacer. Entonces, pero sí puedo hacer zona. Me han preguntado siempre, bueno, ¿y puedo hacer zona de 61, de 65, de 70? Sí, el mismo sistema lo permite, porque ustedes tienen un examen de 30 y un examen de 40. ¿Qué ocurre? Si leemos bien el reglamento, establece que todo curso, para ser, en este caso, validado, requiere haberse realizado las 3 evaluaciones correspondientes al curso. Es decir, primer parcial, segundo parcial y examen final. Entonces, siempre yo tuve la duda, ¿verdad? Si yo podía hacer zona de 61, de 65, de 70, porque con esa zona yo ya gano. Pero si no me examino del final, es como que hubiera dejado en stand-by la clase. Bueno, entonces vamos a esto. No gano introducción al derecho 1 en las 2 recuperaciones. ¿Puedo hacer una de esta clase, introducción al derecho 2? Sí. ¿Puedo tener una zona de 61, 66, 70? Sí. Lo que no podría hacer es examinarse el examen final. ¿Por qué? Yo no soy mago, no tengo en este caso una varita mágica o ese intelecto para saber que ustedes en este caso no han ganado la clase que es fundante de esta. Entonces se meten al examen final, yo subo sus notas, sacan 70 y votan este curso y votan la zona del anterior, ¿no? Entonces se pueden quedar con las 2 exámenes, sí, se quedan con esos dos exámenes y de este curso la recuperación es como en enero o febrero del otro año. Entonces imagínense que ya tengo 61, sacar un punto, 2 puntos solo para presentarme en la evaluación. Nada más. Bueno, ¿qué sucede con mi curso de introducción al derecho 1? El curso de introducción al derecho 1 en este caso no lo gané con recuperación, pero tengo el derecho de hacerme escuela de vacaciones. Yo hace años, tengo años de no dar escuela de vacaciones, pero en este caso pues no creo que haya cambiado mayormente el reglamento de evaluación. La escuela de vacaciones tiene 2 requisitos para poder seguirla. El primer requisito es tener 31 puntos de zona y el segundo requisito es haber realizado por lo menos, entiéndase, una de las 2 recuperaciones, ¿no? Si no se hacen ninguna y quieren meterse a escuela de vacaciones, tienen que ir a hacer un procedimiento el cual es demasiado dilatado y van a perder el tiempo para poderse inscribir. Entonces, por lo menos una de las dos recuperaciones. En escuela de vacaciones, ya hay inscritos, ustedes les van a votar, les van a quitar la zona y deben hacer en este caso 2 evaluaciones. Normalmente es a mediados de los cursos que son impares, la escuela de vacaciones siempre es en diciembre, los cursos que son pares, la escuela de vacaciones hasta el otro año en el mes de junio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les van a quitar la zona que tienen y se van a hacer 2 evaluaciones, más o menos como el 15, 18 de diciembre se van a hacer una evaluación de 70 puntos. Ahí dicta mucho si van a ganar o no van a ganar la clase, ¿verdad? Una evaluación de 70 puntos y al final, 30, 29 de diciembre, una evaluación de 30 puntos para ganar ese curso. Ahí se cumpliría la primera oportunidad que tuve para ganar un curso. Imagínense cuántos exámenes. Primer parcial, segundo parcial, examen final, llevaba 3 exámenes. Primera recuperación, segunda recuperación, ya llevo 5. Más los 2 de escuela, son 7 exámenes para poder ganar una clase. ¿No lo gano? Esa es mi primera oportunidad. Bueno, ¿qué ocurre? Vamos a ver la primera opción. Si gané en la escuela de vacaciones, ok, ya cierro mi primer semestre, ya cierro mi primera clase de Introducción al Derecho 1 y en Introducción al Derecho 2 o Derecho Romano. Entonces el otro semestre, o sea, el otro en el 2024, me hago recuperación, como que hubiera dejado la clase, ¿no?
llevo 61 de zona, solo un examen, un punto y ya gané. Y ya limpio para el tercer semestre. ¿No? ¿Qué ocurriría si en escuela no gano la clase? Ahí sí es un obstáculo mayor. No va a ser un impedimento, ¿verdad? Porque miren, aquí realmente el que quiera agarrarse siempre ha dicho no es un impedimento en este caso la carrera, ¿verdad? Quien tiene esa mente de graduarse se gradúa. No, solo es en este caso una barrera más grande todavía. Bueno, ¿qué ocurre? El otro año ya no podré hacer la recuperación del curso de Introducción al Derecho 2 o el curso de Derecho Romano porque no gané la clase fundamental. Entonces el primer semestre del otro año tendré que seguir a pura fuerza de Introducción al Derecho 1 y esta zona de estos cursos fundantes me podré evaluar en recuperación hasta el 2025. Ahí sí me atrasé un año, ¿no? Hasta el 2025. Pero aún así, insisto, es únicamente una barrera que no va a impedir que yo continúe mi carrera y me gradúe, ¿no? Entonces, en relación a la carrera, esto es lo que quería explicar, para que entendamos. Después no me van a estar preguntando en el segundo parcial. Después para el final, miren, no gané Introducción al Derecho 1, ¿qué puedo hacer? Yo lo expliqué hoy, ¿no? No se examine el final, tan sencillo. Haga zona y no se examine final, ¿no? Bueno, voy a habilitar en este caso el micrófono y el chat si tienen alguna duda. Hay personas que entraron, ya tengo habilitado, si tienen alguna duda tienen su mano ahí para poderla levantar. Hay personas que entraron luego del horario que yo establecí y las instrucciones que di. Si hay alguna persona que ha ingresado, si usted ve su chat, tiene algunos mensajes en los cuales en este caso está nombre completo y número de carnet de sus compañeros. Colóquelos en este momento. Voy a explicar en ese sentido ahorita en la segunda parte del día de hoy para qué razón se utiliza. Si ya hemos realizado un curso conmigo, ustedes ya saben por qué razón lo hago, ¿no? Y si no, en este caso pues tienen la oportunidad de hacerlo. Si tienen alguna duda de lo que he expresado hasta el momento, pues con todo gusto, compañeros. ¿Estamos bien? Bueno, excelente. Entonces, si no tienen alguna duda, estimados jóvenes, aparte de lo que ya expresé, voy a comenzar con la siguiente parte, ya la parte del curso. Como algunos compañeros ya han recibido conmigo, siempre utilizo en este caso un libro, pero únicamente es un libro auxiliar. Yo siempre le digo de esa forma auxiliar. No es ni obligatoria su compra, no gano ninguna comisión por ofrecer el libro, no sé ni cuánto vale, le doy bien sincero, ¿verdad? Y el libro en este caso, pues, como insisto en ese sentido, es un auxiliar del curso. El libro que utilizo es el libro de Introducción al Derecho 2 del licenciado Leonel López Mayorga, ¿verdad? En este caso igual que el de Introducción al Derecho 1, ahora tiene la versión de Introducción al Derecho 2. Aún lo siguen vendiendo en la entrada del lado del periférico de la universidad, todavía no puede ingresar a esa universidad, lo siguen vendiendo en ese kiosco. Pueden preguntar por él, Introducción al Derecho 2, del licenciado López Mayorga, Leonel Armando López Mayorga. Eh, Como insisto en ese sentido, no pregunten cuánto vale porque no lo sé, no lo sé. Pero es una auxiliar del curso como tal. Mi curso, para los que han estado conmigo, de los que en este caso son nuevos, le explico de forma sencilla. Quien les diga que yo dejo tareas les va a mentir, ¿verdad? A fin de cuentas, yo lo único que doy son recomendaciones que hay que realizar, ¿verdad? No pondero ninguna de ellas, simple y sencillamente las ponderaciones a través de exámenes, ¿verdad? Edición, Esther, tendría que ser la del 2023. Si no estoy mal, porque todavía no he recibido a mí me mandan una copia de cada edición de cada año, tendría que ser una edición verde, perdón, negra, ¿verdad? Que sería en este caso, según me comentaba el licenciado Leonel, una edición negra, pero generalmente es una edición 2023, ¿verdad? Creo que la edición 2022, que todavía se replicó el año pasado, ya se acabó. Entonces, pero tendría que ser un color negro. Aún así, como lo dije en el semestre pasado, si tienen una edición de otros años, pueden utilizar con toda franqueza ese libro, con toda seguridad el libro. No, el derecho realmente en ese sentido no ha cambiado mucho, lo único que se ha ido actualizando el libro, ¿verdad? Entonces puede ser que algunos capítulos estén en algunas páginas corridas, hay otro capítulo que no lo tenga, por ejemplo, esté un poco desactualizado, porque si ustedes van a ver una edición del 2009, 2010, 2015, todavía tienen sí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Pero realmente no varía mucho en el sentido solo del tema de la actualización, ¿verdad? Pueden utilizar ese. Igualmente también el licenciado Leonel Bautista
Tiene también una edición de Introducción al Derecho 2, ¿verdad? Que también yo utilizo también ese mismo libro, ¿verdad? Los dos. Y también mi recomendación podrán utilizar este, ¿verdad? Cuando tenga Betsabé el libro a mis manos, con todo gusto, ¿verdad? Yo normalmente me lo entregan en esta semana, pero hoy se atrasó la entrega. Ya esperaba yo podérselos enseñar. Pero cuando tenga con el libro, con todo gusto, yo se los enseño aquí en la pantalla. No hay ninguna pena en ese sentido. El licenciado también Bautista, pues me hace también en ese sentido la entrega de un ejemplar de ese libro que él utiliza, ¿verdad? Y también lo pueden utilizar, está mediado para nuestro conocimiento. Es más, les digo, queridos jóvenes, ¿cuántos años que han pasado? ¿Verdad? El licenciado López Mayor y el licenciado Bautista son maestros de maestros. Yo ya aprendí con esos libros, ¿verdad? Se los decía la semestre pasada, yo aprendí con esos libros, ¿verdad? Yo estudié, utilicé esos libros. Eh, y pues en este caso tuve a bien, me regalaron una edición, de la primera edición de ese libro, y pues tanto el licenciado López Mayor como el licenciado Bautista me la firmaron, es una dedicatoria, ¿verdad? De esa primera edición. Eh, Pueden usar cualquiera, soy bien sincero, a fin de cuentas es un auxiliar del curso. Como les decía, quien les diga que dejo tareas les miente, no dejo tareas, yo doy recomendaciones, las cuales no pondero. Ya ustedes las hacen o no las hacen. En el examen ya podrán responder o no responder lo que en este caso se les indica. Los exámenes 30, primer parcial, 40, segundo parcial, son a mínima de 31 puntos y examen final de 30 puntos. Voy a tratar el tema de la metodología, ¿verdad? Vean, en este sentido, el semestre pasado, ¿verdad? Yo les comentaba a mis estudiantes que no íbamos a poder realizar los exámenes por medio de Moodle. No se pudo realizar ni en el primer parcial ni en el segundo parcial. Se realizaron algunas cátedras, sí, pudieron utilizar Moodle para el final. Es más, yo también lo podía utilizar. Pero Moodle en ese sentido no tuve yo el tiempo para poderles, en este caso, crear un examen piloto, ¿no? Para que ustedes, pues, con toda seguridad, así como lo hicieron en clase, ¿no? Por medio del formulario, pudieron corroborar que sí, que no había ningún inconveniente. Entonces, opté nuevamente en el examen final por realizarlo por medio de clase, ¿verdad? Como les dije en ese momento, fue única vez por lo que estaba en ese sentido, por el atraso que hubo. Según tengo entendido, según la comunicación, la última que me informaron, es que sí va a ser factible realizar el primer parcial por la plataforma Moodle. Es más, a mí me gusta más la plataforma Moodle, soy bien sincero. Eh, Tiene muchas características similares a los formularios de Google, pero todavía tiene otras características más ampliadas de mejor forma para la realización de evaluaciones, sobre todo el tema del tiempo. Yo le establezco a Moodle el tiempo y si llega al tiempo y usted no ha terminado, cierra su examen y lo envía. Ahí sí con la plena certeza de que está enviándose el examen. En el caso de Classroom, de formularios, pues en este caso se da el tiempo y yo no hay una forma automática, yo cierro el examen, ¿verdad? Y pueden ustedes estar en el examen, seguirlo haciendo, pero ya después, cuando pasó el tiempo, como sucedió con algunos, se dieron cuenta que el examen estaba cerrado. ¿Verdad? Todavía es más, yo doy 3, 4, 5 minutos a veces cuando es pues, la prueba luego del tiempo para cerrarlo. Ahora bien, Moodle no. ¿Verdad? Moodle le colocan 40 minutos y 40 minutos. Si están en la 1 con 40 minutos, cierra el examen y en la 1 se cierra el examen y se envía. Ahí sí, con la plena certeza de que a dónde llegar. ¿Verdad? Si ustedes terminan el tiempo antes, pues lo pueden enviar remitir antes. Como les digo, hasta la última comunicación que tuve es que sí va a ser factible desde el primer parcial la aplicación Moodle, ¿verdad? Es más, en el tiempo que estamos aquí, les informarán porque pues ustedes únicamente deben asociarse por medio de su usuario y contraseña de Gmail y nada más. O sea, ya automáticamente ingresan y ahí estarán sus 5 cursos que están asignados. Entonces no hay ningún inconveniente en ese sentido, ¿verdad? Y si fuera así, pues yo tendré el tiempo para hacer la prueba piloto para que ustedes estén seguros cómo son las pruebas. A fin de cuentas no cambian. Yo soy bien sincero, si hacen Moodle, por ejemplo, mis pruebas en este caso son mm, pregunta con selección múltiple y falso y verdadero, nada más, ¿verdad?
No digo, en este caso no es un falso verdadero de primaria, de preprimaria, o sea, tienen que leer lectura y lo que está establecido determina si es verdadero o es falso. Entonces, no cambia mayor cosa, nada más la visualidad, la visión, o sea, la forma que se presenta, el tiempo, creo que es lo único. Entonces, insisto, si hubiera algún cambio, así como hubo el semestre pasado, pues yo oportunamente se los informo. El Classroom que tenemos oficial, yo únicamente lo voy a utilizar para dar información oficial o algún anuncio muy importante. Por ejemplo, el anuncio que hice hace algunos minutos, en este caso ustedes pueden verlo, publiqué antes de iniciar el curso el programa del mismo. Para mí, soy bien sincero, ¿verdad? Yo siempre soy sincero con mis estudiantes. Es bastante tedioso venir y leer, en este caso, el contenido del curso. Prefiero mejor avanzar en el mismo, ¿verdad? Entonces, son 5 hojas en las cuales se establece qué es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ahí lo publiqué en un formato PDF. Pueden ustedes descargarlo y en su tiempo libre dar una pequeña lectura para ir entendiendo y avanzando en los temas que vamos a dar lectura, ¿verdad? Para que pues se cumpla en ese sentido también de los reglamentos el tema del programa del curso. Entonces, como les insisto, lo utilizaré el Classroom solo para cosas muy importantes. Si por alguna razón en el primer parcial no podemos examinar por Moodle, entonces yo les informaré oportunamente y ahí sí, insisto, como fue el semestre pasado, el Classroom institucional que estamos utilizando tiene ciertos problemas con las evaluaciones por medio de formularios de Google. Entonces, ¿qué ocurre? Ciertos problemas que salen de nuestras manos. Lo que hago es que mejor creo un Classroom personal. Yo les envío el enlace, ustedes se unen a ese Classroom y ahí envío el examen, ¿verdad? Insisto, si fuera así, ¿verdad? Que no se puede hacer, la primera que le estoy indicando es que sí, ya puede ser por Moodle. Si no fuera por Moodle, pues yo les informo oportunamente para reunirnos a la clase de Classroom, que yo lo voy a hacer en mi eh, usuario personal y ahí se me dio el examen, pero eso los informo oportunamente. En el tema de estas diapositivas que estoy haciendo, la verdad es que les decía, se los comentaba a sus compañeros el semestre pasado, cuando estábamos en la presencialidad, yo realmente no utilizaba ni cañonera, ni presentaciones, nada, en realidad soy bien sincero. O sea, me formé a la forma tradicional de utilizar el pizarrón y únicamente colocaba, ¿verdad? Se llevaba mis copias y colocaba prácticamente los puntos que iba a tomar ese día y hablar, ¿no? Tocar el tema, exponerlo. Em, en el tema, cuando inicia la pandemia, realmente hacer eso era sumamente tedioso, no era una metodología correcta. Es más, muchos de los catedráticos de primaria, preprimaria, tuvieron que ver, ingeniarse qué hacer, ¿verdad? Muchos de ellos tener un pizarrón atrás de ellos y pues, es otra cosa, ¿verdad? Muy distinto. Pues nosotros en este caso, la forma más rápida era una presentación primero para dar el hilo y también porque en este caso la forma visual es más amena para quien está recibiendo la conferencia o el curso. Entonces, estas son creaciones personales en ese sentido. No las subo a ningún enlace, no las publico en ningún lado, pero pues, ustedes sabrán, están aquí en clase, pueden tomar un screen de pantalla si están en su computadora o una foto de su teléfono, dispositivo móvil en ese sentido y tenerlas ahí guardadas para que les auxilie. Y aún así, unos días antes del primer parcial o del segundo parcial del final, yo voy a pasar todas las diapositivas que hemos visto correspondientes a esa evaluación, desde la primera hasta la que vayamos en ese día, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí y pues sin ningún inconveniente, en algún momento posiblemente en la sala de clase, están enfermos, trabajo, etcétera, no lo sé, ¿no? Eh, Tampoco es que nos vamos a ver una hora en eso, ¿no? O sea, ya ustedes saben muy bien, 10 segundos por cada una. 10, 15 segundos por cada una y únicamente para tomar en ese día pues la respectiva captura de alguna que les haya faltado, ¿no? Eh, Eso creo yo que sería el tema del curso propiamente dicho. No dejo tareas, 3 exámenes, primer parcial 30, segundo parcial 40, examen final 30 puntos. He habilitado en este momento también el micrófono, está habilitado el chat, si alguien tiene alguna duda y si no, pues ya inicio con el contenido. ¿Estamos bien?
Julia, bienvenida Julia. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, Lick. Le dejé una consulta ahí en el chat. Gracias, gracias. Ok. Ok, perfecto. Me pregunta Julia el tema de las leyes. En este caso, por ejemplo, para correlacionar nuestra carrera. Bueno, vamos a iniciar. Cuando tocábamos el tema de introducción al derecho 1, yo les decía a mis estudiantes que la que tenían que tener de cajón era la Constitución, ¿verdad? Lo único que no necesitaba una Constitución ni comentada, ni con gacetas constitucionales, no, una Constitución sencilla, de las que venden en cualquier librería o una librería jurídica, una Constitución que no les pueda costar más de 15, 20 o 18 quetzales, ¿verdad? La misma que utilizaban en su primer semestre pueden utilizar en este momento, ¿verdad? Ya el otro año, cuando estén en derecho constitucional, posiblemente si ya les pidan una constitución comentada. Lo que ocurre es que es un precio mucho más alto. Si tienen la capacidad de comprar una constitución comentada, háganlo, ¿verdad? Eso sí, cuídenla, pueden empastarla si ustedes quieren y que les sirva dentro del transcurso de su carrera. Es la única, en este caso, que pedía en el primer parcial, en el primer semestre, perdón. En este segundo semestre les voy a ir pidiendo ciertas leyes conforme se va dando el curso para que vayamos comprándolas y nos vaya sirviendo como base para los siguientes semestres. Porque, por ejemplo, si ustedes quisieran avanzar, todavía vamos, creo que en la otra clase vamos a tocar ese tema, el Código Civil. El Código Civil sí necesito que ya lo comencemos a tener. También, por ejemplo, el Código Penal. No vamos a verlos, soy bien sincero, no vamos a verlos a profundidad porque el otro semestre empieza en Civil 1, 2, 3, 4, Penal 1, 2, 3, por ejemplo, pero sí vamos a ver ciertos artículos de esas leyes. Entonces sí es muy importante. Es más, yo se los coloco acá o lo pueden descargar si ustedes quieren en un formato PDF. Insisto, porque me han preguntado, miren, yo les decía el semestre pasado que estoy examinando exámenes técnicos profesionales. Y ahí, olvídense ustedes de llevar un dispositivo móvil, al menos en este momento. No sé cuándo ustedes, dentro de unos 5 años, 6 años, les toca examinarse, no sé cómo es, no creo que también va a variar mucho, pero olvídense de llevar un dispositivo móvil. Es más, sus teléfonos, en este caso, se les incautan, ¿verdad? Y se les coloca en una bolsa con su nombre y se cierran ahí durante su examen y se las devuelve hasta que terminen. Lo único que pueden ingresar a su examen son sus leyes físicas y las anotaciones que ahí hayan realizado, ¿verdad? Entonces, es cierto, soy bien sincero. En la actualidad, cuando vamos ahora a una audiencia, sí, me llevo algunas de mis leyes, pero pues ahí está ahora la tablet, en este caso está la computadora, pero pues evidentemente ya yo voy con un artículo propio, artículos que voy a decir, o sea, ya voy preparado a lo que va a haber, ¿no? Pero en este momento, jóvenes, soy bien sincero, sí necesito que tengan leyes físicas, ¿ya? Les va a servir. Les va a servir. En este caso, ya tengo yo mis leyes que comencé a comprar desde el primer semestre en toda la carrera. Entonces, los vamos a ir actualizando. Sí, se van actualizando, porque a veces hay reformas y todo. Pero sí necesito, pues, algunos no siguen esa recomendación, muchos de ellos tienen. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un PDF, por ejemplo, si usted descarga, las anotaciones son mucho más difíciles. Tienen que tener un programa aparte que pueda modificar PDF para hacer anotaciones, ¿verdad? Entonces, sí necesito que compren su ley física, ¿verdad? En este momento, el Código Civil, Sofía. En este momento, el Código Civil. Ya tienen que tener su constitución, compren su Código Civil, ¿verdad? Su Código Civil. Vean, cuando toquemos el tema de la persona, ya sea de forma individual o de forma colectiva, y yo la clase la doy como que ustedes están en el tercer semestre, siguiendo Civil 1. ¿No? Igualito, igualito. Es más, se acordarán de mí posteriormente en Civil 1. Yo lo doy igual. ¿No? ¿Por qué? Porque me gusta que en este caso, al menos en este tema, en varios temas, ya van un poco más avanzados ustedes y a esos, porque eso es para el primer parcial de Civil 1 ya no les cueste tanto en este caso ese cambio en realidad. Entonces, por lo menos en este momento la que sí vamos a utilizar, si pueden comprar el Código Civil es la que vamos a comenzar a utilizar, el Código Penal y el Código de Trabajo, ¿verdad? Pero ahorita lo que vamos a ver es el Código Civil con las siguientes clases, ¿verdad? Para que la tengan. Y sí, como insisto, mi recomendación es que la tenemos física. Es más fácil de tener las distintas anotaciones, ¿no? Es más,
Si regresamos a la presencialidad, olvídense de entrar teléfonos, ¿verdad? No se puede. No únicamente sus leyes. Y hay algunos que en este caso no se me olvidan, ¿eh? O sea, aún así después todavía algunos hacían chivos dentro de la ley, o sea, había que revisar leyes en ese sentido. Pero bueno, espero que no sea en ese sentido, pues, ninguno de ustedes. Bueno, insisto, no sé si hay alguna duda, tienen activo su micrófono, el área de chat, si hay alguna duda adicional, ¿no? A los compañeros que en este caso están ingresando en este momento, que todavía estamos, ustedes están ingresando algunos, vean compañeros, si ustedes ven el chat, aparece el nombre completo y número de carnet de sus compañeros. Por favor, los colóquenlos. Ahora voy a explicar por qué razón. Vean, lo que ocurre, queridos jóvenes, es que si ustedes se dan cuenta, en realidad aquí no es algo obligatorio que estén presentes. Realmente es potestativo. A fin de cuentas es una decisión personal de cada uno de ustedes. Lo que ocurre es que es lo único que sí hay una situación bien interesante. Tenemos que tener una zona mínima para tener derecho a un examen final. La zona mínima es de 31 puntos, juntando el primer parcial y el segundo parcial. ¿Qué sucedería si ustedes tienen 29 o 30? Pues no tienen zona mínima, juntando los dos. Pero si yo corroboro, o sea, vamos a la asistencia, la vamos a dar al inicio y al final de cada día de clase. Realmente el sistema mismo automáticamente les genera el usuario con su número de carnet y se da cuenta uno en qué momento ingresan, en qué momento salen, ¿verdad? Pero Betsaida, Código Civil, Código Notaria, perdón, Código Civil, Código Penal y Código de Trabajo por el momento, ¿verdad? Como les decía, solo permítanme hacer una actualización, me están pidiendo actualización algunos que quieren ingresar, permítanme. Como les decía, en este caso, dentro de las situaciones interesantes del mismo, va a ser que, por ejemplo, en algún momento, creo que se fue el video, permítanme un momento, no sé qué apaché, ahorita voy a regresar. Ya está el video, listo. Por ejemplo, si tenemos 29 o 30, yo reviso y corroboro que el estudiante estuvo presente en las clases, posiblemente en algún momento vamos a participar, vamos a tomar una anotación ahí. Nada me pesa a mí como catedrático apoyarle y darle ese punto o 2 puntos que necesite. Tiene 29, pues, llégalo a 31. Tiene 30, darle ese punto para 31, ¿no? Eso sucede solo una vez, ¿no? Llegó 31. Vamos al examen final. Tiene zona mínima. En el examen final saca 59 o 60. Si no lo apoye para zona mínima, pues a mí nada me pesa. Dale 1 punto, 2 puntos para que gane su curso, ¿no? Yo he insistido, o sea, yo insisto en el punto de que realmente la nota es muy subjetiva, ¿verdad? No demuestra cuánto sé. El que tiene 60 y tiene 61, saben lo mismo, pues, ¿no? La diferencia es que no ganó y no perdió, ¿verdad? Pero nada me pesa a mí si yo corroboro la asistencia, la participación, dale el punto. Si tienen 28 en zona mínima o tienen 58, ni me busquen, ni me pregunten, me los quito puntos para que no me estén preguntando, ¿verdad? Entonces, únicamente sucede una vez. Si les apoyo en zona mínima, olvídense de apoyarles en el examen final. Si les apoyo en el examen final, pues ahí, como les digo, será para ustedes y beneficio. Por eso lo hago. ¿No es obligatorio? No, no es obligatorio. A fin de cuentas es potestativo, ¿verdad? Cada quien decide si quiere colocar su nombre completo, el número de carnet. Es una instrucción muy propia de mi clase, de los cursos que yo doy en ese sentido, y es exclusivamente para apoyo al estudiante, nada más, ¿verdad? Nada más. Entonces, para esas razones que lo solicito. En el tema del horario, como les decía, normalmente dejo ingresar entre 7 menos 10, 7 menos cuarto, a las 7 en punto, ya estoy dando el curso. Nos podemos dilatar hasta las 8, 8 y 5, 8 y 10, 8 y cuarto, dependiendo del tema que estemos tratando. Y sí les pido, queridos jóvenes, que intentemos estar lo más temprano posible, aunque sea hasta las 7, ¿verdad? Estemos todos, la mayoría, y ya podemos ingresar, ¿verdad? Hay personas que acaban de ingresar, 20 minutos, 30 minutos de curso, realmente ya es muy limitante de todas las instrucciones que se dan, ¿verdad? Es más, yo les decía el semestre pasado, y sucede siempre, llegamos al último día de clases, en este caso previo al primer parcial, y todavía hay personas que es su primer día de clases, ¿verdad? No saben ni siquiera en este caso qué va a venir y qué se les puede apoyar. Realmente, insisto, o sea, es de cada uno.
Aquí ya no es una preprimaria, ya no es una primaria, que sabe ya las manos, ya cada uno en este caso decide si quiere estudiar o no quiere estudiar, ¿no? En ese sentido. Yo sí les digo, se los decía a sus compañeros el semestre pasado, no es imposible la carrera, que no es imposible. ¿Tiene dificultades? Sí, las tiene, ¿no? Pero no es imposible. Yo no fui el más inteligente de mi curso, yo los decía, en mi clase. Habían compañeros más inteligentes que yo. Yo digo que sí, en este caso la perseverancia, ¿no? La perseverancia, el querer un objetivo en ese sentido, ¿verdad? Colocarse esa meta y lograrla, ¿verdad? Como sea. Entonces, no es imposible, no es imposible. Yo insisto, si alguno de sus compañeros o ustedes mismos tienen algunos cursos de recuperación que hacer del semestre pasado, pues echarle ganas, ¿verdad? Echarle ganas, lo pueden sacar adelante. Insisto, pónganse la idea que es un túmulo, no es una barrera que está ahorita en ese momento y la van a saltar, ¿no? La van a saltar. Si no lo hacen, o sea, simple y sencillamente no van a poder continuar en la carrera, ¿no? O sea, no van a lograr su objetivo. Entonces, en realidad este curso complementa el curso de Introducción al Derecho 1 y da una pauta a entender el contenido total de la carrera, ¿no? Es muy importante en ese sentido. Insisto en el sentido en el cual ustedes mismos son los que se van a poner ya sea ese esfuerzo propio, personal, o ustedes también se ponen sus limitantes, ¿no? Yo insisto, si tengo el objetivo claro, lo lograré, ¿no? Puede ser que 5 años cierre, puede ser que 6 años cierre, puede ser que cierre en 10 años, pero me voy a graduar. Y tarde o temprano seremos colegas, ¿no? Se los ha dicho sus compañeros. Yo, así como ustedes, estuve en el área de clases, me sentaba, estudié, me preparé. No fui 100 puntos, no fui 100 puntos. Después, muchos de ustedes saben mi historia, ¿verdad? Me fui a escuela de vacaciones, me fui a recuperaciones. Les digo, no dejen cursos del primer semestre o de semestres impares. Las escuelas de vacaciones de diciembre es horrible. No por el hecho del contenido, sino que todos andan haciendo sus compras, tráfico por todos lados, y uno va a la universidad a recibir cursos, a recibir lo que ya recibió. Es bonito en el sentido de que te dan ponche, te dan chuchitos, te dan rayitos, pues nada más, ¿verdad? Pero realmente es incómodo. La escuela de vacaciones de medio año, del mes de junio, ni se siente. Ahí sí, sí uno sigue, si estudiando, terminó en mayo, sigue estudiando. A mí una vez dejé para la escuela de vacaciones de diciembre, no me gustó, nunca más. Gracias a Dios no lo voy a dejar ningún curso de impar. Y sí, como les digo, realmente la carrera es de perseverancia, ¿no? También implica mucho esfuerzo, ¿no? También implica mucho esfuerzo, pero es un complemento de todo, ¿verdad? Si ustedes quieren lograr su objetivo, lo van a lograr, ¿no? Y sobre todo, en ese sentido, ver qué es lo que quieren, pues, ¿no? ¿Qué es lo que quieren lograr? Bueno, de este punto, no sé si tienen alguna duda adicional, si no comienzo ya el contenido del curso. ¿Ok? Ok, excelente. Bueno, voy a iniciar entonces, queridos jóvenes, voy a inhabilitar en este momento el chat y el micrófono para poder iniciar con el curso. Y con el curso iniciamos en el sentido de este tema, los conceptos jurídicos fundamentales. García Maynes, un gran jurista, nos decía que en este caso, para poder comprender un área de conocimiento, deben haber esos conceptos que nos den el fundamento para entenderlo, que nos den la noción sin la cual no puede desarrollarse. Porque si hubiera la ausencia de ellos, es imposible comprenderlo. Es más, cuando tocaba este tema, allá en la área de la presencialidad, espero sea pronto que regresemos, queridos jóvenes, soy bien sincero, ¿verdad? Yo agarraba a algunos de ustedes de ejemplo, les consultaba, miren jóvenes, ¿qué hacen en su vida? ¿A qué se dedican? Algunos me decían, bueno, yo soy auditora, yo soy contador, yo soy ingeniero, otro yo soy mecánico, yo soy electricista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay una infinidad de profesiones. ¿Y qué ocurre? Dentro de lo que ustedes realizan, siempre hay ciertos conceptos muy propios de la carne, muy propios de su conocimiento.
Y les preguntaba, bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Decirme, contarme una palabra que utiliza, un concepto que utiliza exclusivamente, por ejemplo, en lo que se desarrolla, en lo que hace. Y había un montón, pues. ¿Verdad? Tomaban la palabra y miren, no se me olvida a mí, había un compañero de ustedes que era doctor, ¿verdad? Y me decía, miren, unas palabras tan extrañas, que al fin de cuentas después me decía la traducción en un sentido ya más social, y decía, pues, ¿por qué no lo ponen esto? Porque se estudia de esta forma, porque es enfocado en esta área del cuerpo que afecta a tal, o sea, ustedes me entenderán. Posiblemente en el área de ustedes donde se desarrollan, hay ciertos conceptos muy propios de esa área y que dan dan esa formalización, ese entendimiento a ese concepto propio. En el caso del derecho, es imposible entender el área de conocimiento jurídico sin que no hayan estas categorías o nociones. No podríamos, por ejemplo, comprender el derecho civil sin primero entender qué es derecho, sin entender el concepto civil. Es más, o sea, vean, por ejemplo, cuando estábamos en el semestre pasado, hasta en qué momento pudimos observar y determinar el concepto ley. No es al inicio. No es lo mismo una norma que una ley. Tenemos que entender eso. Normas hay de todo tipo, tanto potestativas como obligatorias. Normas, en este caso, que pueden ser conductuales como de instrucción. O sea, normas hay de todo tipo. Ahí encontrábamos las normas que en este caso son generadas de todas las normas sociales. Que encontramos las normas morales, las religiosas, las jurídicas. O sea, es muy distinta a la de la ley. Ese procedimiento formal de creación de una norma jurídica y una norma de comportamiento. Pero hay normas de comportamiento que no necesariamente son jurídicas, porque no tienen una consecuencia como tal. Vean las normas religiosas. Pero no necesariamente tienen una consecuencia. Al fin de cuentas son potestativas. Yo decía a sus compañeros que estábamos en clase, bueno, norma religiosa. Un evangélico que va a una misa, un católico que va a un culto, pues sigue las instrucciones que se dan en los servicios o en la misa, simple y sencillamente por respeto. Porque no era un castigo, ¿no? Si el evangélico va a una misa y no se quiere hincar, no se quiere parar, no se quiere, pues simplemente no lo hace. Por respeto simplemente se queda callado. El católico va a un servicio religioso y si quiere aplaudir, si quiere cantar, si no quiere, no lo hace. Si quiere ir a dar el diezmo, lo da, y si no quiere, no lo hace. No hay una consecuencia por ello, porque son normas potestativas. A fin de cuentas, se vienen siendo normas de comportamiento, reglamentarias, pero sin consecuencia. Las normas jurídicas, sí. Porque el incumplimiento de norma jurídica recae en una consecuencia jurídica. No podemos, imagínense ustedes, queridos jóvenes, por ejemplo, ahorita estamos recibiendo derecho romano, o van a recibir derecho romano. Yo platicaba con sus compañeros en la sección de derecho romano. Dice, miren, lo que pasa es que es tan importante para el derecho civil, porque muchas de las instituciones que ahí se crearon son la base fundamental del derecho civil. Matrimonio, formalmente. Solo los ciudadanos romanos pueden contraer matrimonio. Entonces vamos a esto. Esos conceptos sin los cuales no entendemos la ciencia del derecho, resulta imposible entenderlos si no están. Y ahí nos decía García Mañez que los conceptos jurídicos fundamentales son esas categorías o nociones irreductibles. No pueden no existir, no pueden reducirse, no pueden desaparecer.
porque en cuya ausencia es imposible entender el ordenamiento jurídico de cualquier tipo. ¿Y cuáles son? Hay una clasificación. Miren, de verdad les digo, cuando ya vamos dentro de la carrera, cuando ya nos hemos graduado, queremos hacer una estudio a profundidad, ¿verdad? De temas muy propios de forma individual del derecho. Hay una infinidad de, de bibliografía de distintos autores, no solo nacionales, sino extranjeros, de cómo entender esos conceptos jurídicos fundamentales. Pero la forma más básica es clasificándolos en aquellos formales y en aquellos materiales. Cuando ustedes, los que estuvieron conmigo en el semestre pasado, les decía, cuando ustedes escuchan la palabra formal, ¿a qué me refiero? A ese procedimiento obligatorio sin el cual no puede existir. Vamos al tema de la ley. La norma ordinaria, el procedimiento de creación de la ley. La ley no puede existir, la norma jurídica no puede existir y que propiamente llamada ley sin el procedimiento de creación de la misma. Y nos metemos a ese procedimiento legislativo de creación de la norma jurídica. ¿No? No puede existir. O sea, cuando ustedes escuchan la parte de la formalidad, es que deben existir requisitos esenciales para que se cree una compraventa. Una compraventa, si es de un bien inmueble registrado, requiere de ciertos requisitos esenciales para su nacimiento, para que exista en la realidad. Tenemos finca, polo y libro registrados en el registro de propiedad. Tenemos que hacer una compraventa en una escritura pública. Y no solo ello, después hacer el procedimiento posterior, el cual implica el registro en el registro de la propiedad. De lo contrario, no estamos cumpliendo la formalidad. No estamos cumpliendo la formalidad. O sea, cuando ustedes vean dentro de cualquier ámbito del derecho la parte formal, es que requiere de ciertos requisitos esenciales para su creación. En los conceptos jurídicos fundamentales, inicialmente la norma jurídica es esa formalidad que se establece. Uno de ellos es la parte formal. ¿Y cuál es esa estructura? Vamos a ver ahora y vamos a comprender, queridos jóvenes, en el sentido de por qué razón se hace esa división de las normas en las cuales algunas son potestativas y otras son obligatorias. Y mucho de ello implica la segunda parte de la estructura de la norma jurídica, la consecuencia jurídica. Lo que pasa es que las normas religiosas, a fin de cuentas, sí nos colocan una consecuencia. Lo único que es no es una consecuencia en la actualidad, no es una consecuencia en la realidad. Si no cumplo, por ejemplo, las normas que, si lo vemos en un sentido ontológico, un Dios nos impone, pues simplemente no gozaré de su dicha posterior a mi muerte, por ejemplo. Pero eso es una concepción ontológica idealista que no es aplicada al ámbito real. En la norma jurídica, al no cumplimiento de las formalidades o de la misma norma jurídica, hay una consecuencia. Sin ir tan lejos, queridos jóvenes, ¿no? El Código Civil establece, por ejemplo, alimentos, ¿no? Y muchos creen que cuando se dice alimentos es únicamente lo que el niño o la niña va a comer. No, alimentos es un todo. O sea, el concepto de alimentos es un todo. Implica todo lo necesario para el desarrollo pleno del menor. Alimentos, educación, seguridad, vestimenta, etcétera, diversión, etcétera. Todo lo que implique todo eso necesario que el menor de edad requiere para una vida plena. ¿A quién le corresponden? El Código Civil es claro.
a ambos padres en igualdad de condiciones, ¿no? Hay ocasiones en las cuales pues ya, imagínense ustedes ya rota la relación entre los padres. Uno de ellos es responsable. No estoy diciendo que sea el hombre, no estoy diciendo que sea la mujer. Uno de ellos, o sea, ¿no? Es irresponsable, ¿no? No suministra lo necesario. Dejen el tema de la relación con la pareja. Está roto. Pero si esa relación hay un nuevo ser, la obligación es con ese nuevo ser. Entonces, el supuesto sería de aquel padre o madre que incumpla la responsabilidad proveniente de la realización de los alimentos al menor. Entonces, como el menor en ese sentido es incapaz, ustedes vamos a ver eso, el tema de la incapacidad, para solicitarlo por él mismo, queda al resguardo de quien se encuentre la obligación de solicitarlo, y como el padre o madre irresponsable no lo va a hacer de forma voluntaria, por medio legal, medio, en este caso, jurisdiccional. Y ahí iniciamos con el tema de la pensión alimenticia, pues. La fija pensión alimenticia, el incumplimiento de la pensión alimenticia, ¿qué sería? Se vuelve un delito. Si se ejecuta una pensión alimenticia no pagada, al fin de cuentas el juzgado de ejecución lo que certifica es lo conducente al ámbito penal por el delito de negación de pensión alimenticia. O sea, hay una consecuencia. Por ello es tan importante entender esos conceptos jurídicos fundamentales, porque de lo contrario no entenderíamos nuestra ciencia. Nos vamos al ámbito de la medicina, por ejemplo. Ellos no le dicen dolor de estómago. Tú hace como 2 semestres, 3 semestres, 3 o 4 semestres más o menos, a un compañero que era doctor, ¿ya? Y en este caso, cuando participaba él, yo siempre le hacía los comentarios, ¿verdad? Porque para uno es un dolor de estómago, ¿no? Ellos no colocan dolor de estómago. Nuestros términos, en este caso médicos, que uno ni comprende, pero al fin de cuentas se viene haciendo dolor de estómago, ¿no? Vamos a eso. Pues sí le decía. Bueno, entonces comencemos con el área del conocimiento que yo tengo, la área jurídica, ¿no? Y comenzamos, entonces le decía, bueno, deme una. No entendía. Porque, ¿qué sucede? Para eso estamos estudiando, para comprender la ciencia. Pero si no hay elementos o conceptos que hagan comprender la ciencia, es imposible entenderla. Los materiales van más enfocados en el sentido de conceptos propios del derecho. Persona, actos jurídicos, hechos, objetos de derecho, jurídico, razón jurídica, algunos aspectos, por ejemplo, muy propios del ámbito, perdón, jurisdiccional, como lo es petición, acción, pretensión, proceso, coacción, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver todos. Es más, o sea, dentro de los primeros conceptos que debemos analizar dentro de este curso, vamos a ir analizando todos los conceptos jurídicos criminales que están establecidos acá, ¿no? Yo por eso es que lo coloco, porque es más o menos como una guía para lo que vamos a tratar, ¿no? Inicialmente, como les decía yo, el tema de la persona, cuando estemos iniciando en ese tema, que estaremos hablando de una clase y media más, yo el tema de la persona doy ese tema como lo van a recibir ustedes en Civil 1. Lo único que hay en Civil 1, el tema de la persona, lo van a ver ustedes en 3 clases, por ejemplo. Aquí tampoco es tan extenso, pero les sirve como base para su primer parcial de Civil 1, porque al fin de cuentas la mayoría del primer parcial de Civil 1 es la familia, la persona en la familia, ¿verdad? El libro 1, el Código Civil. Entonces, ahí se recordarán de mí porque casi lo doy de esa forma. Lo que sucede es que, pues en otra universidad, yo soy catedrático de todos los cursos de Derecho Civil, ¿verdad? Desde el Civil 1 hasta Civil 4, y luego Procesal 1 hasta Procesal 1 y Procesal 2, ¿verdad? Entonces, siempre me gusta, ¿verdad? En este caso, ir un poco más avanzado para que conozcamos en realidad, ¿verdad? Tampoco les digo es que vamos a dar a profundidad directamente del Código Civil, porque no, o sea, no estamos en la base del Código Civil, ¿no? Estamos en introducción directamente del derecho, pero pues realmente me interesa mucho, pues es que avanzo un poco más
de lo que, del mismo contenido mismo que está establecido, ¿verdad? También otro elemento muy importante que les va a salir mucho a ustedes es el tema procesal. Yo les decía a sus compañeros en la L que, por ejemplo, derecho romano, cuando se creó el programa de derecho romano, inicialmente se establecía que debía ser en 2 semestres, romano 1 y romano 2, por lo extenso del curso. Pues no es factible, no fue factible por la cantidad de cátedras que había, entonces se queda solo en uno. Y lo difícil de derecho romano es que hay temas, la mitad del curso es propiamente de proceso judicial romano. Entonces hay un desfase, porque todo lo que es procesal, realmente, queridos jóvenes, ustedes no lo han comenzado a ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el otro año, el otro semestre, el tercero, van a ver, por ejemplo, teoría del proceso y ahí iniciar luego, en este caso, a ir ejecutando esos temas. Pero por eso es que es tan importante, yo me tomo en el tema de derecho romano un tiempo para establecer ciertos conceptos procesales para poder comprender el procedimiento de las acciones de la ley, el procedimiento formulario en derecho romano. Y aquí, en Introducción al Derecho 2, sí vemos en este caso ciertos conceptos y también cuando vemos ese punto, pues yo doy ciertos ejemplos ya más de la práctica en ese sentido, porque, por ejemplo, no es lo mismo por ejemplo, una pretensión que una petición, por ejemplo. ¿No? O sea, sí vienen siendo similitudes, vienen siendo aspectos jurídicos muy propios, pero con el planteamiento de distinta forma, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a ese punto, sí me tomo un poco de tiempo para poderlo explicar, ¿verdad? Porque entiendo que no hemos visto ningún curso que sea procesal, ¿verdad? En este caso, yo les digo, es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Por eso es que yo insisto, tan importante que es el conocimiento de una ciencia desde su base, porque va a ser la estructura de nuestro conocimiento, ¿verdad? Muchos de estos temas que vamos a ver, ustedes van a irlos repitiendo en todos los cursos en adelante. Lógicamente que luego en los cursos ya de forma más independiente, ya de forma más profunda. Pero esta es la base. Sin la base, todo se desmorona, ¿no? Tenemos que tener una buena base para un buen entendimiento posterior, ¿no? Bueno, luego de este punto, antes de cambiar de diapositiva, pregunto, queridos jóvenes, voy a habilitar nuevamente el área de chat, el área de mensajes, si tienen alguna duda. ¿Estamos bien? ¿No hay ninguna duda? Ok, continúo entonces. Con el siguiente tema. Vamos a ver esto. Y con este punto voy a terminar el día de hoy, en este caso, que es la norma jurídica y su estructura. ¿De dónde proviene el concepto o el vocablo norma? Nomos. Es una palabra en este caso que, como se han analizado previamente, hay distintos tipos de normas, morales, religiosas, jurídicas, pero todas vienen siendo normas sociales. ¿Y por qué normas sociales? Porque están incrustadas, desarrolladas y se ejecutan en una sociedad. ¿Ah? Son normas de comportamiento, son directrices de un actuar del ser humano. ¿Y por qué? Porque van encaminadas en desarrollo pleno, individual y colectivo de nosotros como personas o como sociedad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vean, yo les decía a sus compañeros, ¿por qué razón el Código Penal crea delitos? Realmente el concepto de un delito, por ejemplo, es un reproche que la sociedad le hace a un comportamiento. Al fin de cuentas, eso es un delito, ¿verdad? Un reproche que una sociedad le hace a un comportamiento. Y hay ciertos comportamientos que no son permitidos porque no permiten desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, dar muerte a una persona. Dar muerte a una persona, si se permitiera de forma libre, cualquiera tendría la decisión de venir a agarrar un cuchillo y darle muerte a su jefe, darle muerte a la esposa, pelearse con la suegra, darle muerte a la suegra. O sea, vamos a esto, ¿ah? O sea, no es una conducta permitida, es un reproche a esa conducta. Entonces, ¿qué sucede? Lo que ocurre es que, al fin de cuentas, normas jurídicas hay de distinto tipo, pero vienen siendo reglas de comportamiento, en ocasiones potestativas, como las morales o las religiosas, u obligatorias como las jurídicas, porque existen una consecuencia.
El semestre pasado sí tocamos mucho lo que eran las normas morales o las religiosas, y hablamos mucho de ese tema, ¿verdad? Y luego nos enfocamos en las jurídicas. En este semestre ya no tocamos ni las morales ni las religiosas y nos vamos a enfocar específicamente en la norma jurídica, ¿verdad? Como ya lo definimos el semestre pasado, pero vuelvo a hacer un pequeño recordatorio del mismo. ¿Qué es una norma jurídica? Es una disposición legal que concede derechos e impone obligaciones. Y aquí es la estructura. Esto es lo importante. Hay dos elementos. Las normas morales o religiosas, como son protestativas, solo tienen un elemento de ellas, el supuesto. Lo que puede ocurrir, pues no hay una consecuencia. En las normas jurídicas sí se cumplen las dos estructuras. O sea, la estructura está el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica. El supuesto jurídico, lo que puede ocurrir. Puedo poner un ejemplo, ¿verdad? La mayoría de ustedes posiblemente son estudiantes, los cuales algunos de ustedes están solteros, otros están casados, otros en este caso están en proceso de divorcio, otros en este caso están solteros por viudez, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé, ¿no? Pero hipotéticamente supongamos que todos en la mayoría están solteros, ¿no? A ustedes en este caso, pues aún todavía no han cumplido lo que está ese artículo 78 del Código Civil, que es matrimonio, y por tal motivo no les afecta el artículo 108 al 112 del Código Civil, que son deberes y derechos provenientes del matrimonio, ¿no? El supuesto sería que ustedes al contraer matrimonio, entonces ya cumplen el supuesto jurídico, el cual es contraer un matrimonio civil, unir su vida civilmente a otra persona. Bueno, al momento de realizar este sentido, ¿qué ocurre? Entonces ya les aplica la consecuencia jurídica, los deberes y las obligaciones provenientes del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, entre esos artículos 108 a 112 se establece el derecho de la mujer casada a utilizar el apellido del esposo. Derecho, no obligación. Yo siempre lo digo cuando caso a alguna persona. A veces me salen hasta problemas, ¿verdad? Pero tengo que ser sincero, pues, ¿verdad? No es una obligación utilizar el apellido del esposo. Es un derecho. Si la mujer lo quiere realizar, si la mujer lo quiere ejecutar, lo usa. Si no, no. Es más, había una vulneración, con eso termino, había una vulneración en el registro de las personas, en el RENAP, porque no le preguntaban a la persona casada, a la mujer, si quería utilizar o no el apellido del esposo, el apellido de casado. Y al inicio, año 2010, que fue ya obligatorio la utilización del DPI, hasta el 2013, 14, simple y sencillamente sacaban todos los documentos de identificación a los que estaban casados con el apellido de casada del esposo. En la actualidad, es realmente una abusidez, o sea, eso no puede hacerse. En la actualidad, en el formulario, cuando solicitan una renovación, reposición o su primer DPI y están casados, por ejemplo, ¿no? En este caso les indican si quieren a la mujer utilizar o no el apellido de casada, ¿no? Ahí ustedes pueden colocar que no, y su nombre sale así como fue inscrito, con sus dos nombres, sus dos apellidos, y en la parte de atrás, ahí sí, estado civil, casada. Si no puede variar, está casada, pues, pero el apellido es un derecho, no una obligación no usarlo, ¿no? Y a veces les digo cuando estoy casado, bueno, sí es un derecho, le digo, pues, mire, usted puede utilizarlo o no. Pero después ya veo la cara del contrayente varón. Digo, pero mire, si usted desea, pues en virtud del amor que le tiene a su futuro esposo, pues lo va a utilizar, ¿verdad? Y ahí arreglo un poco las cosas. Al fin de cuentas se terminan gustando un poco, pero es cierto, o sea, hay que ser sincero. El apellido lo puedo usar o no. ¿Ah? Mi esposa igual es abogada, por ejemplo. Y mi esposa, o sea, conmigo siempre he entendido, ya es un derecho y siempre me ha dicho, mira, estoy felizmente casada contigo, pero yo no utilizo tu apellido, ¿no? No lo hace, bueno, ok, está bien, ¿verdad? Es más, su EPI, su nombre como usted inscrito desde el inicio y en la parte de atrás es casada, ¿no? Yo respeto. O sea, como pues, vamos a pelear por eso, pues, ¿no? O sea, al fin de cuentas es un derecho, jóvenes, ¿verdad? No una obligación. Ahora bien, también me ha dicho, en este caso, cuando son situaciones legales, que es mi modo, y si hay que colocarlo, pues es muy distinto, ¿verdad? A fin de cuentas, no lo hace, en este caso, por obligación. A fin de cuentas, lo hacen por amor, ¿no? Le digo. Entonces, como vamos a este punto,
Con esto quiero tocar este tema de la siguiente clase, ¿verdad? Les decía, nos vamos a volver a ver. Si ustedes a este punto ya pueden colocar su nombre como el número de carnet para cerrar el curso hoy. Nos vamos a volver a ver en la sección G el día martes a primera hora, ¿oyeron? 6 de la tarde ya comienza el curso, 6 menos cuarto ya comienzo a dejar ingresar, ¿verdad? ¿Oyeron? Entonces, insisto, no sé si tienen alguna duda de lo que hemos tratado el día de hoy. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces, insisto en el sentido de la puntualidad. Vean, y por ejemplo, muy importante, así como di la clase, inicié la clase el día de hoy, ¿verdad? Solo, perdón, Anderson me está preguntando, haciendo una pregunta ahí en el chat. Vean, les decía, por ejemplo, por eso es que siempre habilito el chat y el micrófono, porque hay ocasiones en las cuales el chat se me van las preguntas, ¿verdad? Pero y sí, Anderson hizo una, ahorita la voy a buscar. Y se me fue hasta dónde. Aquí está, Anderson. El apellido del esposo, la mujer lo puede usar cuando quiera, es decir, usarlo solamente cuando le convenga, pues no es cuando le convenga, al fin de cuentas, ¿verdad? O sea, es cuando ella tenga, o sea, es su derecho, o sea, entendamos que es un derecho. Un derecho lo puedo utilizar cuando, en este caso, yo lo desee, ¿verdad? Ya sea por conveniencia o no, ¿verdad? No es cuando, en este caso, únicamente cuando le convenga. Pero sí, o sea, no es una obligación. A fin de cuentas lo puedo utilizar cuando ya desee, ¿verdad? Y voy, no sé si hay otra duda, permítanme un momento. No, ok. Me han levantado la mano. Zuli, bienvenida, buenas noches. ¿Escuchamos, Zuli? Si no puede activar su micrófono, sí, con gusto, Bien, le escucho. buenas noches. Le iba a preguntar algo acerca de a las 6 en punto se inician clases, ¿verdad? No Sí, a yo las 5 y comienzo a dejar media, ingresar más o menos entre 6 menos cuarto. Ajá. A las 6 en punto sí ya comienzo la clase. Si por alguna razón en este caso, por ejemplo, no puede estar a esa hora, yo con todo gusto le dejo ingresar, ¿verdad? Yo con todo gusto no hay ningún inconveniente. Lo único que sí, en ese sentido, no podría, por ejemplo, retomar los temas que ya se hablaron cuando usted ingresa, en ese sentido. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Nancy, bienvenida. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Yo tenía una consulta cabal con lo que usted comentaba ahora acerca de lo del apellido de casada. Sí, sí. Yo me casé hace 2 años más o menos y precisamente este año yo renové mi DPI y cuando yo fui a RENAP pues me hicieron esa pregunta, ¿verdad? Que si yo quería colocar el apellido de casada o no en mi DPI. Pues yo les dije que sí, ¿verdad? Pero ellos me comentaban que, o sea, yo les preguntaba igual si, o sea, qué problema habría si uno lo coloca o no, ¿verdad? Ningún. Pero ellos me decían que en el caso de documentos legales, por ejemplo, porque yo tenía una propiedad a mi nombre, que la obtuve cuando estaba soltera, y me decían ellos que en el caso de eso, o sea, que sí me daba problema. Total es de que por esa cuestión fue que ellos me dijeron que no colocara el apellido de casada. O sea, yo sí tenía toda la intención de poner mi apellido de casada en mi DPI, pero ellos me dijeron que en cuestiones de documentos legales sí había problema. Entonces, total es de que yo no lo puse. Lo que sucede, Nancy, es que mire, pues por ejemplo, en el caso del matrimonio, y si quiere con eso cierro el curso hoy solo la pregunta de Cari, después termino. Lo que pasa es que en el caso del matrimonio, recordemos que el matrimonio, si ustedes tienen bienes en común antes de contraer matrimonio, ustedes pueden hacer unas capitulas, lo que se le llama capitulaciones matrimoniales, que es una escritura pública, en las cuales ustedes deciden en este caso cómo van a realizar sus bienes dentro del mismo matrimonio, ¿verdad? En este sentido. Puede hacerse una separación absoluta, una comunidad absoluta, pero muchas personas no lo hacen, ¿verdad? Muchas personas no lo hacen y terminan en este caso haciendo el régimen subsidiario. El régimen subsidiario es aquel que se establece en el acta de matrimonio, que es el de comunidad de gananciales. El de comunidad de gananciales es que todo lo que se realiza dentro del matrimonio, o sea, entiendas, dentro del matrimonio, obtenido con las rentas del mismo, por ejemplo, ¿verdad? Al momento de una disolución matrimonial puede dividirse a la mitad. Pero en el caso suyo, usted tenía la propiedad al inicio de su matrimonio, antes del matrimonio es suya. O sea, eso no va a ir dentro del bien, a ver conyugal, es imposible. A excepción que usted lo ingrese al régimen económico, nada más, ¿no? Bueno, termino con eso.
Cari, dice para marcar territorio. A fin de cuentas, el tema de marcar territorio, que utilice el apellido o no lo utilice, de todas maneras, o sea, a fin de cuentas eso no es un limitante, dicen por ahí, o sea, nuevamente eso no es por ahí, ¿verdad? Bueno, para servirles, jóvenes, un abrazo, nos vemos la otra semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.